¿Cómo están, compañeros? Es un gusto saludarlos de nuevo y poder llevar adelante la clase que nos correspondía para el sábado recién pasado. Ojalá y esta máquina no me falle otra vez, pero bueno, esperemos que no. Bueno, hoy vamos a algo así como a sumergirnos en el corazón de la semántica. Vamos a ver la relación entre el sentido y el contexto. Veremos cómo una misma palabra o un mismo enunciado puede significar cosas radicalmente distintas dependiendo de quién lo diga, cómo lo diga o en dónde lo diga. Vamos a ver cuál es el significado de significado y finalmente vamos a ver cómo el contexto condiciona todo, ¿verdad? Bien, veamos primero qué es lo que llamamos significado. No es tan sencillo como aparenta, ¿verdad? El significado de significado. Los teóricos encabezados por Alstom resumieron tres teorías. La referencial, que hace referencia, ¿verdad? Por eso el nombre es referencial. Dice que el significado es el objeto físico. Entonces, si yo digo un lápiz, el significado es el objeto en sí, el lápiz físico, ¿verdad? Eh, con el ideacional, que viene de idea, dice que es el concepto mental. O sea, que cuando yo digo lápiz no me refiero al lápiz físico, sino que a lo que yo tengo en la mente como lápiz. Y el comportamental, de comportamiento, afirma que es la respuesta que provoca en el oyente. Entonces, cuando yo digo lápiz, provoca que alguien me dé un lápiz. Entonces, ese va a ser su significado. Eh, Hoy ya sabemos que los tres se complementan, pero ninguna de estos funciona sin algo crucial, que es el contexto, ¿verdad? Como vieron en sus textos, supongo yo que han estado leyéndolo, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra coco, el significado no nace de la nada, ¿verdad? Es el producto de la negociación cultural, de la convención, como ya vimos con los signos, ¿verdad? A alguien en algún momento se le ocurrió una palabra de forma novedosa que la comunidad al final aceptó y con el uso se volvió norma. Cuando hablamos, no inventamos desde cero. Elegimos de un menú de usos posibles, de significados posibles y los adaptamos a la lengua que estamos hablando, ¿verdad? La lengua es viva y el significado es un acuerdo tácito, no es un dogma, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la palabra coco, ¿verdad? Primero significado va a ser la fruta, ¿verdad? Eh, pero también puede significar la cabeza de alguien, ¿verdad? Tenés un coco muy grande vos, a los cabezones, ¿verdad? O puede ser alguien que sea muy inteligente, muy listo, y decir, vos tenés mucho coco, ¿verdad? O, o puede ser el coco ese ser extraordinario que asusta a los niños y se esconde bajo la cama, ¿verdad? El coco. Entonces, dependiendo de qué estemos hablando, del contexto, vamos a saber a qué nos referimos. Hay tres niveles de significados, tres niveles de significación. Eh, el primero es el cognitivo, perdón, es el conocimiento objetivo. Está lloviendo, por ejemplo, ¿verdad? El expresivo es el que carga algo subjetivo, que cuando yo digo está lloviendo, también puede significar qué alegría, o también puede significar qué fastidio está lloviendo, ¿verdad? El interactual
es el que se construye con la relación, en la relación con nosotros, como cuando en una película vemos a un villano, al malo de la película con rasgos chinos, por ejemplo, o rusos, ¿verdad? O si es de la Segunda Guerra Mundial, con rasgos de alemanes, ¿verdad? Entonces eso va a generar desconfianza. El significado pleno es, es la suma de estos tres niveles, ¿verdad? El nivel cognitivo, que es el objetivo, ¿verdad? Lo objetivo, está lloviendo, ese es un hecho. El expresivo, que lleva a decir, ah, qué bueno que está lloviendo, oh, qué malo que está lloviendo. Y el interactual, que es lo social, ¿verdad? Los tres se complementan para formar el significado. Veamos el sentido y el contexto. Estamos llegando, digamos que al corazón de nuestro tema, el sentido y el contexto. Fíjese bien, estoy hablando de sentido, ya no de significado, ¿verdad? El ejemplo que tuvimos en el texto, que yo me imagino, repito que ustedes ya lo vieron, es un ejemplo muy claro, ¿verdad? La palabra cuidado, dicha en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando un padre está en la sala de su casa y le dice cuidado a los hijos, ¿verdad? No es lo mismo que, que se los diga, que les diga cuidado el mismo papá, pero en una calle peligrosa, por ejemplo, de la capital, en un barrio marginal de la capital, ¿verdad? Eh, el contexto no es un adorno, es un elemento constitutivo de sentido. Sin el contexto, el lenguaje es pura ambigüedad, ¿verdad? Si lo dice dentro de la sala familiar, cuidado, es decir, tengan precaución, ¿verdad? Pero si se lo dice en una calle peligrosa, pues hay peligro, hasta el peligro de la propia vida, ¿verdad? Entonces, cambió la palabra, ¿no? La palabra siguió siendo la misma. Peligro, ¿verdad? Cuidado. Cambió el sentido totalmente, ¿verdad? El sentido no está en la palabra. Oiga eso, el sentido no está en la palabra, está en la situación. El contexto no es un extra, es parte del significado. Espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Si no, pues ya saben cómo comunicarse conmigo. Con mucho gusto yo los voy a explicar las cosas. Tienen también estas presentaciones que estoy subiendo y también el texto que ya les pasé. Recuérdense eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver tipos de contexto. Hay diferentes tipos de contexto. El primer tipo de contexto es el cultural. Abarca la historia, la geografía, la política, la economía, la idiosincrasia, todo lo cultural, ¿verdad? Eh, en el ejemplo que pusimos en el texto, ¿verdad? Es aquel de, porque un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Esta fue una frase muy famosa en la década de los 90, cuando ya estaban las negociaciones de paz en Guatemala entre el gobierno y la guerrilla, ¿verdad? En ese momento, esa frase significaba una exigencia de justicia social, ¿verdad? Eh, Quería decir que para tener paz no bastaba con que los fusiles se silenciaran, sino que era necesario hacer otras cosas, ¿verdad? No solo el silencio de los fusiles, sino que trabajar en asuntos sociales para que el pueblo no esté con hambre. Significaba una exigencia del pueblo, ¿verdad? Eh, en este momento, esta frase ya podría ser usada por cualquiera. Incluso hay una foto, ¿verdad? Digamos, de un restaurante de comida rápida que pueda poner ahí de eslogan, porque un pueblo con hambre es un pueblo sin paz, y aquí está la hamburguesa para que se llene y ya tenga paz. Es decir, es la misma frase, ¿verdad? En aquel momento significaba una exigencia social, una exigencia de justicia social. Esa misma frase la dice hoy una empresa para vender su comida chatarra. Ya no es lo mismo, ¿verdad? El sentido cambió drásticamente. ¿Cambió la palabra? No. ¿Cambió el contexto? Sí, ¿verdad? Por eso, para entender el sentido,
Hay que saber cuándo y dónde se dijo, ¿verdad? En qué momento. Otro tipo de contexto, el comunicacional, se refiere a los sujetos, a las personas, emisor, receptor, su relación, sus intenciones. El ejemplo que usamos en el texto es el pronombre usted. ¿Quién es usted? Pues no sabemos quién es usted hasta que lo veamos y sepamos quién habla y a quién le habla. Si un jefe se lo dice a un empleado, puede ser respeto o distancia. Si se lo dice a su pareja en una pelea, puede ser ironía. Los pronombres personales son prueba perfecta de que el significado está en la interacción. No es lo mismo que por ejemplo, el ejemplo este, usted es muy inteligente, ¿verdad? No significa lo mismo si se lo dice su jefe, ¿verdad? Se pone usted contento. Si se lo dice su esposa o su esposo en medio de una pelea, con ironía, o si se lo dice un policía que lo está viendo como sospechoso. ¿Es la misma frase? Sí, ¿verdad? Eh, el significado está en la relación, ¿verdad? Muy bien. El siguiente contexto es el sígnico, que viene de signo. Es el más lingüístico, ¿verdad? Es el entorno de signos que acompañan a una palabra, ¿verdad? Toalla. Toalla no significa lo mismo cuando alguien dice, pásame la toalla que me voy a secar, o que alguien le diga, fulanito colgó la toalla, ya no va a seguir estudiando. La compañía de otras palabras, secarse, versus no va a seguir estudiando, fuerza un sentido u otro. Este es en el nivel donde la sintaxis y la semántica se dan la mano, ¿verdad? No significa lo mismo esa toalla. Una toalla es para secarse, la otra es que ya desistió, se rindió, ¿verdad? Las palabras, como dice ahí la diapositiva, se iluminan o se oscurecen según las palabras que tienen al lado, según las palabras que las acompañan. Es en este nivel donde se encuentra la sintaxis con la semántica, ¿verdad? Veamos un análisis integrado de estos tres tipos de, de significados, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, veamos un cartel en un centro de cómputo. Analizamos, el cartel dice, desinfecte su memoria antes de usarla. Puches decimos, ¿verdad? Desinfecte su memoria antes de usarla. Culturalmente hablando, estamos diciendo que es una situación en una sala de internet, puede ser de una universidad, en la que los abundan virus informáticos, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de eso comunicacionalmente. Es el emisor, una persona, el encargado del laboratorio, y los receptores son los usuarios de las máquinas, ¿verdad? Mientras que cínicamente la memoria y el desinfectar están fuera de uso médico, no nos estamos hablando de la memoria que tiene nuestro cerebro, ni desinfectar, de usar alcohol, que eso es su significado original, ¿verdad? Sino que estamos hablando ya de cuestiones electrónicas. La combinación de estos tres contextos nos da un sentido. No se refiere a su cerebro, sino que se refiere a una memoria USB que todos conocemos, ¿verdad? Son tres capas de contexto que tiene un mismo rótulo, ¿verdad? Muy bien, ya no cambia, aquí está, bien. Veamos ahora la denotación, esa es una palabra que se han escuchado mucho, ¿verdad? Esa palabra denota tal cosa, ¿verdad? Pues la denotación es el significado inmediato establecido por una convención fuerte. Es la primera palabra que nosotros encontramos, el primer significado que nosotros encontramos de una palabra en el diccionario, por ejemplo, ¿verdad? Es el que tiene la convención más fuerte.
Por ejemplo, si yo digo barco y mostramos la foto de un barco como está aquí, ¿verdad? Estamos en el nivel denotativo. ¿Qué es un barco? Pues es una embarcación grande que sirve para navegar, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Estamos hablando en el nivel denotativo. Significa lo que es el significado que todos o casi todos lo hablamos y lo reconocemos como primario. Es la base, el ancla, pero no es el único, ¿verdad? Eh, eh, Sin la denotación no podríamos comunicarnos porque cada quien entendería algo diferente, ¿verdad? Es el primer significado, ¿verdad? Cuando digo barco, ¿qué es barco? Es una nave para navegar. Si yo digo bicicleta, es un vehículo de dos ruedas para que se maneja pedaleando, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, la denotación es ese, es el primer significado que encontramos. Por el otro lado está con la connotación, que es el significado sugerido, el significado secundario, el significado subjetivo. No está en el diccionario como una forma explícita, sino que está en el uso social y en el uso poético. Los poetas se valen mucho de la connotación, ¿verdad? Entonces, barco ya no va a representar necesariamente una nave que sirve para navegar, una embarcación grande para navegar, ¿verdad? Sino que ya puede significar muchas cosas. Por ejemplo, un barco puede significar un viaje o libertad o aventura, diversión, vacaciones. Incluso puede servir como un ejemplo de muerte, ¿verdad? Como está ahí la imagen, ¿verdad? Partió en el barco de la eternidad, es decir, se murió, ¿verdad? Esa no es un significado que vayamos a encontrar en el diccionario, sino que en el uso cotidiano de la lengua, ¿verdad? La connotación es la puerta de entrada a la literatura, al humor, a la propaganda, a las cosas de doble sentido, ¿verdad? Eh, y ojo, una connotación si se usa mucho puede volverse connotación, puede volverse denotación, perdón, ¿verdad? ¿Han ustedes recuerdan ahorita una, una palabra, una frase que de ser connotación pasa a ser denotación? Veamos, eh, por ejemplo, en el texto que usamos dan dos ejemplos. Corazón. ¿Qué es el corazón? Pues es un órgano del sistema circulatorio, ¿verdad? Pero los poetas lo usaron para connotar sentimiento. Pero ahora corazón sí puede significar amor. Por ejemplo, cuando estamos en clases y a veces entra una niña a vender dulcitos y esas cosas, yo cuando la miro se me parte el corazón. Pero cuando yo digo se me parte el corazón, ninguno de ustedes piensa que de verdad mi órgano del sistema circulatorio se partió en dos, ¿verdad? No, todos entienden que me pongo muy triste, pero esa frase, se me partió el corazón, dejó de ser connotación y ahora es denotación. Lo mismo pasó con la palabra patojo, ¿verdad? Que originalmente era vista como un niño, pero de forma despectiva, un joven de forma despectiva. Ahora ya es una frase denotativa, neutral. ¿Qué quiere decir joven, patojo, verdad? Muchacho. Entonces las motivaciones van creando como que palabras nuevas, ¿verdad? Significados nuevos. Eh, eh, de las motivaciones, algunas motivaciones pueden ser fonéticas, es decir, como suena, ¿verdad? Eh, de ahí las onomatopeyas, como cuando decimos cómo ladra un perro, wow, wow, ¿verdad? Esa es una denotación fonética, ¿verdad? Semánticas, pueden haber denotaciones, connotaciones semánticas por similitudes. Por ejemplo, yo vivo en las faldas del volcán.
pues nadie piensa que son unas faldas de vestir que usan las mujeres, ¿verdad? Sino que son pues, las partes más bajas del volcán, ya muy cerquita, ¿verdad? Hay morfológicas que se une un prefijo con sufijos. Por ejemplo, esperanza, yo le agrego des, ya es desesperanza. Hay etimológicas que son de acuerdo a la raíz de las palabras, de dónde vienen. Está la palabra, por ejemplo, televisión. Tele significa distancia, visión significa ver, o teléfono, ¿verdad? Tele significa distancia, fono significa sonido, ¿verdad? Incluso el albañil del ejemplo que ponemos en el libro que dice voy a psicologiar a los trabajadores, usó una motivación etimológica, psico, y morfológica, ar, y semántica, convencer, ¿verdad? Inventó una nueva palabra, psicologiar, ¿verdad? Que hay que querer decir, les voy a llegar a la mente profunda para convencerlos, ¿verdad? La lengua es creativa. Bueno, eh, a esperar que pase, ya no pasó la... Ahí está. Vamos a hacer un alto, una recapitulación, ¿verdad? Hemos visto que el significado no es fijo, es una negociación entre las personas, ¿verdad? El sentido no está en la palabra, está en el contexto. Hemos analizado tres niveles de significación y tres tipos de contexto. Del significante al abanico de significados posibles, filtrados por los contextos hasta llegar al sentido único y concreto en cada acto de comunicación. Se ve bonito, ¿verdad? Entonces, el significado es potencia, el sentido es acto, el sentido es el significado actualizado por el contexto. Cualquier duda, ya saben dónde localizar, ¿verdad? A ver, practiquemos. Dice, la frase, eres una luz. Es un denotativo. Denotativamente, la luz es un fotón, ¿verdad? Físicamente hablando, científicamente hablando, pero contextualmente, en un hospital, por ejemplo, que un paciente despierta y el doctor le dice, eres una luz, ¿verdad? Es como que le está diciendo, estás vivo, has vuelto. En una discoteca, alguien se le puede acercar a alguien y le dice, eres una luz, ¿verdad? Una muchacha muy bonita. Lo que quiere decir es me gustas o brillas mucho. En la casa, un hijo que aprende significa que le digan eres una luz, significa eres muy inteligente. En un taller, a una batería significa tienes energía. Entonces el contexto es el rey, ¿verdad? Es el que define, el que distingue, ¿verdad? Mismas frases, sentidos distintos. ¿Qué ha cambiado? El contexto, ¿verdad? Cambia el contexto. Piensen, por ejemplo, en una frase de la cultura guatemalteca como, qué chilero, o estás pisado. Analizan esas herramientas y cuéntenme qué, qué significa para ustedes, ¿verdad? Bien, ya casi terminando, espero que esto esté funcionando. Eh, Quédense con esta idea. El significado es potencia, el sentido exacto. El significado es lo que la palabra puede ser, el sentido es lo que es aquí y ahora. Oigan eso, el significado es lo que la palabra puede ser, el sentido es lo que es aquí y ahora. ¿Verdad? La pragmática, el estudio del lenguaje en uso nos enseña que para comprender de verdad un mensaje no basta con conocer la lengua, hay que saber el mundo, la situación, las intenciones. Sin contexto solo hay ruido, con contexto hay comunicación. Muy bien, en la próxima clase vamos a aplicar estos conceptos en el análisis de textos en general, ¿verdad? Eh, Espero que haya quedado claro.
Esto aquí parece que se trabó. Ojalá que me siga grabando. Pero bien, bien, terminamos la clase. Ha sido un gusto. Ya pueden cerrar y nos vemos. Espero que el próximo sábado ya en persona. Yo aquí me voy a tratar de quedar esperando que esto se destrabe. Hasta la próxima.